Este es el segundo video de la serie Preguntas Difíciles. En esta serie queremos lograr dos objetivos. 1. Responder a preguntas que los cristianos se hacen, para las cuales muchas ocasiones no tienen buenas respuestas. Pero también estamos respondiendo a las preguntas con las cuales el mundo no cristiano cuestiona el cristianismo. Hacer eso se llama apologética, defender la fe, presentar evidencias que demuestren la veracidad de la fe cristiana. Y cuando se trata de hacer apologética, usamos argumentos que van más allá de la Escritura Santa. Eso haremos con el tema que nos ocupa en este estudio, que responde a la pregunta: ¿por qué Dios no destruye el mal? Pero esta misma pregunta responderá a otras que el mundo se hace, como por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿O qué es el mal? Así que vamos a responderla. Detrás de la pregunta ¿por qué Dios no destruye el mal? Hay implicaciones muy profundas. Piénsalo de esta manera. Si yo te preguntara, ¿Dios es el creador de todo?, seguramente todos los creyentes responderíamos que sí. Pero si alguien entonces nos dice que el mal es algo porque existe, nosotros diríamos que efectivamente, porque vemos el mal por todos lados. Así que si el mal existe, es algo. Y si Dios es creador de todo, y Dios por su naturaleza santa no puede crear nada malo, entonces Dios no existe. Así que observa lo importante que es responder esta pregunta, que en esencia, cuando se nos plantea, lo que pretende no es obtener una respuesta sobre el mal, sino muchas veces es negar la existencia del propio Dios. Lo primero que vamos a hacer es entender a qué le podemos llamar mal. El mal no es una fuerza, no es un impulso. Entonces, ¿qué es? Vamos a pensar que deseamos hacer un bien y creamos una pesada herramienta para perforar la tierra y encontrar agua para una comunidad en medio del desierto. Tenemos entonces algo bueno, hemos creado algo bueno, creado con un propósito bueno. Pero ahora pensemos que en un conflicto personal, alguien arroja esa buena herramienta sobre un ser humano y le quita la vida. Nos encontramos ahora que una cosa buena ha provocado algo malo. Entonces, ¿en qué momento lo bueno se convirtió en malo? Si lo estás pensando así, tienes la respuesta. Lo bueno se volvió malo por la intención con la que fue usado. Ahí está el problema. Sigamos analizando esto. Y para entender con la Biblia una definición de lo que es el mal, tal y como lo presentamos en el ejemplo anterior, vamos a dirigirnos al momento en que todo fue hecho bueno, al momento del génesis de todo. Dios originalmente creó un universo bueno, Génesis capítulo 1, versículo 31, o sea, un universo donde no existía nada malo, y por ende no existía el mal. Aquí ya podemos hacer la distinción entre decir que algo es malo y maldad. Cuando decimos maldad, nos referimos a esa intención corrupta que nos mueve a usar cosas buenas para provocar algo malo. Mientras que cuando decimos mal, nos referimos a las consecuencias de actuar con maldad, lo que provoca actuar por el impulso incorrecto, que ya nos quedó claro, nos lleva a utilizar cosas buenas con fines malos. Bien, en este universo creado bueno en gran manera, Dios colocó un hombre y una mujer que decidieron apartarse de él. Muchos entonces pensarían que el mal se originó en la serpiente que engañó a la mujer según el relato de la Biblia. Pero este argumento pierde validez cuando, leyendo Génesis, nos damos cuenta que
estando la serpiente incluida en la creación como una bestia que era astuta, se nos dice que todo era bueno en gran manera. Eso incluye a la serpiente, así que con ella no se origina el mal. Entonces, ¿de dónde salió este? ¿Y qué es? Aunque ya dimos una primera definición, vamos a adentrarnos más en la explicación. Ya entendimos que Dios creó todo de una manera perfecta, y una de esas cosas perfectas fue que su criatura, nosotros, el ser humano, Adán, Eva, eran libres en cuanto a su voluntad. Tenían un libre albedrío, la capacidad de decidir por sí solos con independencia a lo que estuviese sucediendo fuera de ellos. En este caso, la presencia y los mandamientos de Dios. Dios pudo haber coartado, limitado la libertad de Adán y Eva. Pudo haber hecho una especie de androides que solo siguieran órdenes, pero para lograrlo tenía que quitarle al ser humano su libre albedrío, que es bueno, porque el libre albedrío hace que de manera voluntaria se ame a Dios sin obligaciones. Y si Dios le hubiese quitado a Adán y a Eva la capacidad de tener un libre albedrío, Dios hubiese hecho algo malo, y Dios no hace cosas malas. Al darles a Adán y Eva libertad, Dios permitió la posibilidad de que decidieran lo incorrecto, lo que haría que se presentaran esos instintos de utilizar de manera incorrecta las cosas buenas para provocar algo malo, que fue lo que terminó sucediendo. Al hacer algo bueno, darle al hombre su libre albedrío, Dios corrió el riesgo de que ese libre albedrío fuera utilizado de una mala manera, pero era la única forma de garantizar adoración voluntaria de su criatura. La responsabilidad por el uso de esa libertad, de ese libre albedrío, no le corresponde a Dios, le corresponde al hombre. Esa imperfección que nos lleva a decidir entre alternativas y elegir las alternativas malas provino del abuso que Adán y Eva hicieron de la perfección que tenían como criaturas libres. Eso originó el mal, y ese mal fue transmitido al mundo en todos los sentidos, por inferencia o por condena. Ya podemos entonces responder dos preguntas con toda claridad. ¿Qué es el mal? ¿De dónde provino el mal? Pero nos quedan dos preguntas más por responder. Para destruir el mal, Dios tendría que destruir la libertad del hombre, lo que Dios no lo puede hacer porque eso es malo. Ese no es el camino para destruir el mal. Pero eso no significa que el mal siempre existirá. Según la Biblia, existe un tiempo en el porvenir donde el mal será destruido. Pero mientras esa era llega, en esta presente era, lo que sí podemos todos los seres humanos no es destruir el mal, pero sí derrotarlo, dándole el uso correcto a nuestro libre albedrío. Resta por responder una pregunta más. Aunque el mal no es algo agradable, el mal puede ser usado por Dios con buenos propósitos. Aquí te compartimos tres. 1. Para prevenir males mayores. Cuando algo malo nos pasa, nos detenemos, lo que evita que hagamos cosas que impliquen mayores consecuencias. 2. Que no cometamos autodestrucción. Por ejemplo, cuando hay un mal en el cuerpo, sentimos dolor que nos hace saber que debemos atender algo. Si ese mal no nos avisara, no nos detendríamos hasta que ya fuera demasiado tarde. Así que ese mal de la enfermedad evita que nos autodestruyamos. Y 3. La presencia del mal nos ayuda a derrotarlo, porque al estar enfrentando constantemente la tentación de hacer un mal uso de nuestro libre albedrío,
eso nos brinda la capacidad de cada vez ir adquiriendo mayor dominio sobre él. Esto nos debe quedar claro, no convierte al mal en algo bueno, eso es imposible, pero sí en el hecho de que puede conducir a la toma de buenas decisiones. El mal puede ser como una barrera que nos convenza de no movernos fuera de las cosas buenas, porque, recuerdan, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, a manera de resumen de todo lo que aprendimos en este tema, vamos a revisar la siguiente imagen. En la eternidad, Dios tenía dos alternativas: no crear nada o crear algo. Al no crear nada, solamente Dios se quedaba unido en esas tres personas de la Trinidad, compartiendo la perfección de su amor. Claro, se hubiera evitado todo lo que sucede con el mundo. ¿Y por qué Dios no hizo eso? Porque entonces su amor no se hubiese compartido con nadie, lo que hubiese sido una expresión egoísta, algo malo, y Dios no hace nada malo. Por eso Dios, tenemos que ir hacia el lado que dice, debió crear algo. En ese algo que hoy nosotros le llamamos universo físico, Dios tenía que crear una criatura a su imagen para que así la criatura pudiera relacionarse con él de la manera correcta. Y en ese algo, en ese universo físico que Dios decidió crear, tuvo la posibilidad de crear dos tipos de criaturas, dos clases de seres humanos: criaturas no libres, que no tuviesen libre albedrío y que lo adoraran sin que existiera su voluntad de por medio. Eso no hubiese sido posible, porque ya hubiese sido algo malo. Así que la única alternativa era crear criaturas libres. Y esas criaturas libres son tú y yo. Somos criaturas que tenemos un libre albedrío, que podemos utilizarlo como nosotros queramos. Ahora, las criaturas libres de Dios pudo hacerlas de dos maneras: que no tuvieran la posibilidad de pecar con una naturaleza que no pecara, o con una naturaleza que pecara. Si Dios hubiese hecho criaturas con una naturaleza que no pecara, todos estos seres sin pecado libres, todos serían salvos. No habría necesidad de salvación, y seguramente tú dirás, esa sería la solución. Pero eso nos regresa a la realidad de que criaturas libres, pero sin posibilidad de enfrentar el pecado, realmente es otra versión de hablar de criaturas no libres. Mientras que, al hacer criaturas libres con la posibilidad de pecar, aunque llegamos a un mundo en que no todos son salvos, porque no todos lo deciden, recuerda, en el eje de todo está el libre albedrío, pero sí podemos llegar a un mundo donde de manera voluntaria los seres humanos nos acercamos a Dios sin que exista nada que nos esté obligando a hacerlo. Así que, como un comentario final, nos debe quedar claro que el papel de nosotros, creyentes en Dios, es tratar de acercarnos y hacer que otros se acerquen a Dios, para conocerlo e imitarlo, para que al hacer esto derrotemos al mal que siempre estará presente cuando nuestro libre albedrío se sienta tentado a elegir lo malo. Que nos volvamos realmente criaturas a su imagen y semejanza. Pero esto solo es posible cuando tenemos de parte de Dios la sobrenatural ayuda que Él diseñó para que nosotros podamos vencer en esta lucha. Y esa sobrenatural ayuda es el Espíritu Santo, que solo es posible que esté en tu corazón si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Que recuerda, es lo único que puede generar un verdadero crecimiento interior para que así tú puedas derrotar al mal que siempre estará presente en tu vida. Eso no lo vas a poder obtener con ningún esquema de autoayuda, con ningún curso de superación personal o con ninguna ayuda de tipo psicológico.
porque solo puede recibirse espiritualmente. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.